Buey, mi gato no actuó como humano en esa ocasión. Él duerme conmigo en mi cuarto y, en esa ocasión, hace muchos años, comenzó a gruñir y a bufar viendo hacia la nada. Al principio se me hizo raro, nada más, pero después sí me morí de miedo. Se puso a un lado de mí y comenzó a maullarme. Me tocaba la cara con su pata e incluso me mordía un pómulo para que reaccionara. Pero como dije, me estaba muriendo de miedo y no quería saber qué estaba pasando. Se me hizo fácil quedarme ahí, fingiendo que estaba durmiendo. La verdad no supe qué pasó a que le estaba gruñendo, pero fue la única vez que lo hizo. Ya tiene 10 años mi Michi y nunca ha vuelto a actuar así. Una vez me quedé en el departamento de mi tía porque se había ido de vacaciones. Me quedé con Bella, es la mascota de mi tía, una schnauzer de 7 años, la cual no ladra ni nada, es una perrita muy tranquila. En la tarde-noche me puse a ver vídeos de animales que han hablado con sus dueños. Me dio curiosidad y le pregunté a Bella si podía hablar, que no pasaba nada si lo hacía. Nada más se volteó hacia otro lado, como si me ignorara. No hizo nada y se fue. Después, en la noche, cuando ya iba a dormir, Bella, que normalmente se quedaba fuera en la sala durmiendo, esa noche tenía mucha insistencia en quedarse en el cuarto. Rascaba la puerta, trataba de abrirla, y cuando la dejé pasar se quedó parada a la orilla de la cama, viéndome como si quisiera decirme algo. La ignoré y me dormí. Me desperté en la madrugada y Bella estaba en la puerta del cuarto, viéndome fijamente, lo cual me dio bastante miedo. Me levanté, la saqué del cuarto y seguí durmiendo. Al día siguiente estuvo distante conmigo. No estaba tan cerca como siempre, pero cuando lo estaba, se me quedaba viendo, como si quisiera decirme algo. Después de esos días, llegó mi tía y ya no volvió a pasar nada similar. Bella siguió igual que siempre. Siento que intentó decirme algo, o tal vez intentó meterme miedo para que no volviera a hacerle esa pregunta. Yo vivo en un conjunto cerrado con muchas casas del mismo diseño y básicamente es un estacionamiento gigante con casas. Pero desde antes de que me mudara aquí y ahora que ya estoy viviendo, en la noche, entre las 11 de la noche y las 2 de la madrugada, suele venir un grupo de perros que no pertenecen al conjunto. No son de nadie. Son de color caramelo o café. No son de raza ni nada por el estilo. Entran, caminan en su grupo de entre 4 a 8 perros, deambulan por el conjunto, a veces se van, otras veces se quedan acostados en el estacionamiento. Una vez, cuando yo estaba recién mudado, estaba sentado frente a mi casa como a la 1 de la mañana. Vivo en lo que sería un primer piso, y debes subir unas escaleras para llegar aquí. Es un pasillo largo. Estaba hablando con mi esposa y, cuando volteo, tenía uno de esos perros atrás de mí. Yo nunca los había visto, no sabía de ellos. A mí me encantan los perros, así que intenté llamarlo para que se acercara y acariciarlo, pero solo se me quedó viendo fijamente. Luego se dio la vuelta, bajó las escaleras y se fue. Nos pareció raro, sinceramente. Al rato, salió del baño un amigo que se estaba quedando con nosotros y le comentamos. Él tiene más experiencia con este tipo de cosas, y por lo que le dijimos, nos comentó y explicó que posiblemente se trataba de un humano convertido en animal. Y pues, la verdad, todo lo que nos dijo concuerda con esos grupos de perros que vienen. No tienen actitudes de perros. Ayer mismo,
Llegué al estacionamiento a eso de las 11:30 de la noche y salieron 5 de ellos del estacionamiento de la etapa detrás la mía. Nos vieron. Siguieron caminando y más adelante se detuvieron, voltearon y se nos quedaron viendo mientras caminábamos hacia la casa. Es muy extraño, la verdad. Soy fiel creyente de la reencarnación de la primera mascota que tuviste y amaste. Mi primera mascota fue un perrito que es muy popular en México, el típico que no falta en ninguna casa. Bueno, fue mi primera mascota cuando tenía 8 años y murió cuando yo tenía 11. Amé y adoré a ese perro como no tienen idea. Y al igual que yo lo amaba, esa perrita también me amaba y me adoraba. Le lloré mucho y hasta la fecha la llevo en mi corazón. Un año después de la muerte de mi perrita, adopté un gallo blanco. Fue, sin duda, la réplica de mi perrita, pero en forma de gallo. Tenía ciertas actitudes de perro e igual éramos muy apegados. Dormíamos juntos, salíamos, comíamos y me cuidaba mucho, cosa que también hacía mi perrita. Lo curioso es que, tanto mi perrita como el gallo, siempre me cuidaban de la pareja de mi mamá. Las dos mascotas lo odiaban y siempre lo mordían o lo picaban. Lamentablemente, mi gallo y yo nos separamos cuando yo tenía 14, porque según se iban a separar. Pero al final no fue así. A mi gallo lo regalaron cuando yo no estaba. Un día antes, él se la pasó más cerca de mí que de costumbre. Lamentablemente no me pude despedir, pero tenía la esperanza de que algún día nos volviéramos a encontrar. Casi a finales de marzo de este año adopté otra gatita, para que se hiciera compañía con mi gato, pero curiosamente tiene actitudes de perro. Fue entonces cuando decidí contarle todo lo que ha pasado desde que perdí a mi gallo, y me entendió perfectamente. Lo que me dio mucha nostalgia fue que puso su cabeza en mi hombro, justo donde se recargaban mi perro y mi gallo. Lo más bonito es que somos muy apegadas y le gustan las mismas caricias que les gustaban a mis anteriores mascotas. Cuando me pongo a llorar, sabe perfectamente por qué, y simplemente se acomoda justo donde lo hacían mis otras mascotas. También le gusta mucho el agua y acostarse en mi mochila. Sin duda, fue el mejor encuentro que me ha podido pasar. Mi perrita atrapada en el cuerpo de un gato. Yo tenía una planta carnívora. Eran muy delicadas. Solo podían tomar agua destilada cada 4 días y no podían recibir mucho sol. Ellas me escuchaban tocar música. En esa época estaba estudiando para ingresar al conservatorio y les juro que yo sentía su felicidad. Era mutuo. Las sentía muy vivas. Me enfermé de COVID. Casi me internan en el hospital. Pero ya no había cupo y ya no pude cuidarlas yo, por estar en cuarentena en mi habitación. Mi familia se encargó de cuidarlas. Murieron a la semana. Yo creo que no las regaron bien, pero mi mamá me jura que se empezaron a morir en los días que me enfermé. Fue en pandemia, y en esos tiempos mi abuelita se resguardó con nosotros en casa. Total, que mi abuelita compartía cuarto con mi hermano y tenían la costumbre de dormir con la puerta abierta por el calor, para que entrara el fresco. Ellos siempre se desvelaban sentados en las mecedoras de la terraza, aunque el perro de mi hermana no estaba acostumbrado a ella, así que le gruñía y ella lo regañaba. Entonces, para evitar que la mordiera o la tumbara de las escaleras, lo amarraban mientras mi abuelita estuviera ahí. Ella cuenta que, después de estar un rato en las mecedoras, se metieron
y ella se sentó en su cama a leer su rosario. Mi hermano se durmió rápido. Entonces dice que, de repente, sintió que alguien estaba parado por las escaleras y pensó que a lo mejor era yo, ya que dormía en el cuarto de enfrente. Pero, a la vez, se asustó porque las escaleras están por fuera. Entonces también pensó en algún ratero o algo así. Pero nada, que va viendo al perro de mi hermana parado en dos patas. El perro aún lo tenemos, y es 1000 razas el güey. Entonces está algo altillo, y cuando se pone así, hasta parece canguro. Ella dice que el perro, en esa posición, la estaba mirando y le gruñó, haciendo que mi abuelita, en ese instante, le dijera a mi hermano: mira, el perro se soltó, ya que lo vio sin nada en el torso. Mi hermano en friega se despertó y el perro caminó hasta su rincón. Ya ellos se levantaron a asomarse y dicen que el perrito estaba bien tranquilo, durmiendo en su cama con el arnés puesto. Pero el perro, desde su lugar, no tenía la distancia para llegar hasta donde mi abuelita lo había visto. Precisamente por eso lo amarraban, para que no la alcanzara. Y mi abuelita lo vio sin arnés. Desde ese día, ella dijo que durmieran con la puerta cerrada, que porque lo mejor fue una bruja o brujo que los tenía vigilados por desvelarse hasta la madrugada sentados en la terraza y dejar la puerta abierta al dormir. Mi hámster ya no podía comer porque lo aventaron con el trapeador y sus propios dientitos le lastimaron toda su boquita. Un día, mientras lo estaba alimentando con comidita hecha papilla, lo tenía agarrado de su lomito para darle con la jeringa su comida, y le dije: abre tu boquita. Juro por los dioses que movió su cabeza diciendo que no, y fue lento, no como cuando se sacuden, sino un no literal. Él jamás había hecho un gesto similar. Me asusté y lo solté. Mi mamá también lo vio, así que realmente pasó. Pobrecito, quizá ya no podía con el dolor, y a las pocas horas murió en la veterinaria. Me mudé a un nuevo vecindario y ahí había gatos callejeros. Pero había uno en particular que estaba bien feo. Tenía la mirada como de persona, los ojos muy redondos y una mirada pesada. Además, siempre estaba sucio, ya no se limpiaba y su cola siempre estaba caída. Se metía a mi patio trasero. Me asusté varias veces mientras lavaba ropa porque sentía que me veían, y cuando volteaba, él me estaba viendo fijamente. En las madrugadas, tenía que despertarme porque sentía que algo no estaba bien. Me metía al cuarto de mis hijos y me daba cuenta de que ahí estaba el gato, parado en la ventana, por fuera, y se sentaba ahí a ver a mis hijos dormir. Tuve que tapar la ventana para que ya no molestara. Yo tengo una perrita en casa, pero cuando estoy pedo no la saco. Pero dentro de mi peda y mi desmadre, voy a comprar más pisto a la tienda. Y siempre me acompaña un perrito blanco con manchas. Lo más curioso es que solo me acompaña en ese estado. Y en el día, si lo veo, es raro, tomando en cuenta que siempre es de noche y específicamente cuando estoy así. Nunca cuando vengo de un evento o del trabajo. Nada. Tuve un chihuahua que juraría que era alguien más dentro de un chihuahua. Lo amábamos. Ya falleció por vejez, pero actuaba como una persona. No como un niño, sino como alguien mayor. No sabría cómo explicarlo, pero actuaba como un humano.
Los chihuahuas son diferentes al resto de las razas. A veces escuchábamos voces o murmullos y mi mamá decía que era él. Todos concluimos lo mismo. Igual lo cuidamos bien. Aunque pareciera que no era un chihuahua normal. A él lo rescatamos de una lluvia. Creo que no puedo guardar esto para siempre y te lo diré, Tommy, para que muchos se preparen. Una vez vi un gato de manchas blancas y negras actuando de forma inusual afuera de mi casa, y lo más curioso es que me acercaba a él y ni se inmutaba, ni me tenía miedo. Lo espanté 2 veces a pedradas y el gato volvía. Esa noche que vi ese gato, falleció mi papá. Una noche iba caminando y me andaba resbalando. Estaba lloviendo, pero me alcancé a agarrar la pared de un negocio. Lo único que había en la calle era un perrito callejero al cual yo siempre saludo y que bauticé como Bernardito. Pues total que clarito escuché que me dijo, «Ten cuidado». Real, no había nadie, precisamente porque estaba lloviendo fuerte y era bastante tarde. Pero siento que solo fue imaginación mía, o no sé, igual me sacó de onda. No sé si sea paranormal, circunstancial o mágico, pero hace 1 año y medio estaba con problemas de salud delicados. Desde el hígado dañado al 80%, no podía caminar. Tenía una enfermedad autoinmune y anemia hemolítica. Tenía un perro de 18 años. Durante toda su vida fue muy sano. Pero después de 3 semanas de estar hospitalizada y 3 meses mal de salud, el flaqueó de un día para otro y, en menos de 2 meses, falleció. Después siguió mi cabello. Comenzó a caerse, y yo lloraba mucho por el trauma que fue haber pasado por todo lo que pasé y por ver mi cabello caerse a puños. Seguía con síntomas, y al cabo de 2 meses después de la muerte de mi perrito, murió otro. ¿Qué es lo paranormal? En cuanto falleció mi segundo perro, yo me sané. Adiós síntomas, adiós secuelas, adiós noches de llanto por enfermedad. Mis eternos ángeles, Nerón y Dogo, quienes sospecho, se sacrificaron por mí. Una vez entré a trabajar en un pollo loco y me habían dicho que tenía que salir a las 10 o 10:30 y pues acepté. Pero el primer día me dejaron salir como a las 11:40 aproximadamente y a esa hora ya no pasaban camiones. Y pues, al chile, si vivía lejos, me quedé en la parada 1 hora para ver si, de chiripada, pasaba uno. Así que no, y dije, pues me voy caminando. Venía por toda la avenida, solo ya era madrugada, y de repente me salió un perro color café y se me dejó ir corriendo. Yo me asusté. Pensé que me mordería porque estaba grande el perro. Y no. Solamente me movió la cola y se quedó conmigo. Y pues me siguió todo el camino. Yo lo espantaba para que se fuera y no me hacía caso. Entonces, pues, se fue conmigo. Y dije, pues si me sigue, me lo quedo. Siempre tenía que llegar a la casa de la suegra de mi hermano para agarrar las llaves de mi casa, y ella vivía a un lado del arroyo del Topo Chico, en MTY. Y pues, cuando ya iba a llegar a la casa, el perro dio la vuelta en la esquina y desapareció. Una vez entré a trabajar en un pollo loco y me habían dicho que tenía que salir a las 10 o 10:30 y pues acepté. Pero el primer día me dejaron salir como a las 11:40
aproximadamente, y a esa hora ya no pasaban camiones. Y pues, al chile, si vivía lejos, me quedé en la parada 1 hora para ver si, de chiripada, pasaba uno. Así que no, y dije, pues me voy caminando. Venía por toda la avenida, solo ya era madrugada, y de repente me salió un perro color café y se me dejó ir corriendo. Yo me asusté, pensé que me mordería porque estaba grande el perro, y no, solamente me movió la cola y se quedó conmigo, y pues me siguió todo el camino. Yo lo espantaba para que se fuera y no me hacía caso. Entonces, pues, se fue conmigo. Y dije, pues si me sigue, me lo quedo. Siempre tenía que llegar a la casa de la suegra de mi hermano para agarrar las llaves de mi casa, y ella vivía a un lado del arroyo del Topo Chico, en MTY. Y pues, cuando ya iba a llegar a la casa, el perro dio la vuelta en la esquina y desapareció. En mi casa tenemos una perrita chihuahua y duerme en el cuarto de mis padres, en una cajita con una almohada. Ella siempre saca la almohada en las mañanas y se pone a jugar. En una ocasión, mi papá vio la almohada tirada y la levantó, para que la perrita no la agarrara, pero se le olvidó devolverla y se durmieron sin poner la almohada en su lugar. Esa noche, mientras mi papá dormía, escuchó sonidos bajo su hamaca, donde estaba acostado, y de repente una voz femenina dijo, ¿En dónde está? Si aquí lo dejé. Mi papá creyó que era mi mamá, y cuando abrió los ojos, vio que mi mamá estaba dormida, y que la perrita estaba desesperada buscando su almohada. Mi papá se levantó rápido y le devolvió la almohada, pero ya no se pudo dormir del miedo que sintió, porque jura que fue la perrita quien habló. Mis papás tuvieron una perrita como la de la imagen, y me cuentan que se dormía dentro de la casa y le gustaba sentarse en el sillón como una persona. Dicen que una noche escucharon que alguien se estaba riendo y se espantaron. Pensaron que era una persona que había entrado a la casa, y cuando fueron a la sala vieron en la oscuridad los ojos de la perrita y se estaba riendo, como un humano, y después de eso lo hacía seguido. Hace tiempo, cuando aún vivía con mi esposo, entraban muchos gatos a la casa, las ventanas estaban tapadas con plástico. Eran como 15. No nos dejaban dormir porque se peleaban, y en la mañana encontraba bolsas de la despensa abiertas y se orinaban dentro. No encontrábamos una solución, hasta que mi esposo dijo, «Los voy a matar». Se preparó con un palo de escoba y le pegó un cuchillo. En la madrugada, escuchamos que empezaron a entrar. Salimos a corretearlos y solo agarramos a uno, pero este se metió a un tubo y se atoró. Mi esposo me dijo, atora su cola con el palo. Y cuando lo hice, empezó a hablar. Dijo cosas como ayuda y mamá. Fue horrible. Nos asustamos mucho. Lo dejamos irse, pero mi esposo le dijo, si regresas, entonces sí te mato. Después de eso, dejaron de meterse. Un día nos fuimos a quedar donde mis abuelos y llegó la noche. Mi madre me dijo que me fuera al auto a esperar, que ya nos íbamos a ir. Mi hermano apareció en la ventana del carro y estaba bromeando para asustarme. Al rato, él se fue. Cerré los ojos y ahí estaba él, pero no se le miraba el rostro.
Era todo oscuro, como una silueta, pero igualito a él. Después me asusté, y cuando me iba a levantar, se escondió abajo del auto. Salí asustado, diciendo que dejara de bromear, y mi hermano salió desde adentro de la casa, preguntando qué me pasaba. Y de repente salió algo como un animal oscuro, corriendo en 4 patas hacia el monte. Mi hermano lo vio y se asustó. Le conté lo que pasó y él me creyó, pero mi madre y mi padre no me creyeron. En el pueblo de mi novia había un perro enorme que una amiga suya aseguraba que era Nahual, por su raro aspecto y porque básicamente la acosaba siempre que se cambiaba o se metía a bañar. Y solo fue visto afuera de su casa, en ningún otro lado. Un día, de la nada, desapareció. Y pues, raro que un perro tan grande no volviera a ser visto en ningún otro lugar más que afuera de la casa de esa chica. Yo creo que las mascotas pueden absorber los males o la mala energía de uno. Hace 2 años, mi gatita murió por una bacteria súper rara. Todo pasó tan rápido, y al inicio pensé que no actué a tiempo, que fue toda mi culpa. Este año, a finales de febrero, otro de mis gatitos también se enfermó. Por no actuar rápido, se fue de este mundo. En ese momento pensé que yo estaba embrujada, porque desde ahí los gatos no paran de enfermarse. Y por más que les cambie el alimento, les hago de comer de manera casera y les doy medicamento para que se recuperen, siguen enfermos. Ya no sé qué pensar, pero siento que la energía que me han puesto de mala manera está recayendo en ellos. Y es horrible. Viví en una familia disfuncional. Mi abuela hacía pactos con el mal y se dedicaba a la brujería. Les puedo decir que lo malo sí existe. Mi abuela era licántropo o nahual, como en algunos lugares lo conocen, dependiendo de la cultura de cada país. Para referirse a un nahual, se basa en la capacidad de transformarse en animal, a menudo con fines mágicos o chamánicos. Mi abuela solía visitar por las noches en forma de búho, lechuza o gato. Yo la vi varias veces convertirse. Mi madre también se dedicó a hacer magia negra. Yo no me dediqué a eso. De hecho, siempre me dio miedo, aunque muchos me juzguen por mis tatuajes en mi cuerpo y rostro. Hay muchas historias traumantes que viví en mi familia. Mi abuela, que en paz descanse, no creo que haya alcanzado el reino de los cielos, ya que hasta el último día se sintió la presencia del mal a su lado. Saludos, Tommy. El gato ayudó a mi hermana a salir de una pesadilla. Ella dice que soñó que el cuarto se llenó de oscuridad. Las cosas se movían y unas personas encapuchadas la querían amarrar y prenderle fuego. Al final, en la puerta del cuarto, solo vio mi pequeño gato. Luego, el gato se subió encima de ellos. Vio cómo la gente empezó a decir cosas entre ellos, pero solo el gato estaba encima de ella. De repente despertó, y sí, el gato estaba encima de ella, tal como en el sueño. A mí me ha pasado algunas veces. La primera vez fue cuando estaba en la escuela y había un perrito callejero fuera del portón. No sé muy bien qué pasó, pero yo tenía comida y se la tiré para que comiera. La cogió y se fue. Al rato, cuando yo iba de salida, el perro estaba ahí. Me miró y me dijo gracias. Me emocioné mucho y el perrito salió y se fue.
La segunda vez me pasó con otro perro que estaba peleando con otros, y salió el dueño de esos perros y le dio una patada al animalito. El perro salió corriendo y, mientras chillaba, le entendí un me duele. Pensé que no, pero iba con mi hermana y ella también escuchó. Al tiempo me pasó con una gata que teníamos antes de que se perdiera. Nosotros llegábamos y le decíamos, «Hola, pantera», y seguíamos. Esa vez ella nos dijo, «Hola», y nosotras, mi hermana y yo, empezamos a gritar, emocionadas. Le pedimos que nos hablara otra vez, pero nos miró mal y se fue. Y la última vez, hace unos 2 meses, teníamos un perro llamado Mario, que era muy inteligente. Ese día estaba feo el clima y mi madre, otra hermana y yo estábamos en la carretera hablando con una amiga de ellas. El perro se quedó mirando a la amiga y le habló. No entendí bien lo que le dijo, porque la amiga se asustó y empezó a alterarse, así que no nos dejó escuchar bien. Cuando hacía voluntariado en un albergue de mi ciudad, solía quedarme hasta tarde en las gateras, donde están los gatitos rescatados. No sé si fue sueño o si realmente sucedió. Había 3 gatos negros que solían dormir en una repisa y nunca bajaban más que para comer y hacer sus necesidades. Tuve el agrado de recostarme en una alfombra y cerré los ojos, escuchando la música que había en la habitación. Me dio una parálisis del sueño, aunque no sé si puede llamarla así, porque no me dormí del todo. Vi a los 3 gatos hablando alrededor de mí y yo sin poder reaccionar. Hablaban en una lengua extraña, como murmullos. Aclaro que nunca se acercaban porque eran ferales. Quise estirar la mano para alejarlos, pero ellos seguían. Se veía una luz tenue en el fondo y la puerta semiabierta. Cerré fuerte los ojos y desperté de ese trance. Cuando volví a la normalidad, los 3 gatos me miraban desde las repisas. No le encontré explicación a eso. Teníamos una cámara monitor en el sitio donde solo se veía que yo estaba recostada en la alfombra cerca de un sillón. Y en el momento del trance la cámara quedó iluminada con la luz que entraba por la puerta semiabierta. Y nada más. Cuando hacía voluntariado en un albergue de mi ciudad, solía quedarme hasta tarde en las gateras, donde están los gatitos rescatados. No sé si fue sueño o si realmente sucedió. Había 3 gatos negros que solían dormir en una repisa y nunca bajaban más que para comer y hacer sus necesidades. Tuve el agrado de recostarme en una alfombra y cerré los ojos, escuchando la música que había en la habitación. Me dio una parálisis del sueño, aunque no sé si puede llamarla así, porque no me dormí del todo. Vi a los 3 gatos hablando alrededor de mí y yo sin poder reaccionar. Hablaban en una lengua extraña, como murmullos. Aclaro que nunca se acercaban porque eran ferales. Quise estirar la mano para alejarlos, pero ellos seguían. Se veía una luz tenue en el fondo y la puerta semiabierta. Cerré fuerte los ojos y desperté de ese trance. Cuando volví a la normalidad, los 3 gatos me miraban desde las repisas. No le encontré explicación a eso. Teníamos una cámara monitor en el sitio donde solo se veía que yo estaba recostada en la alfombra cerca de un sillón. Y en el momento del trance la cámara quedó iluminada con la luz que entraba por la puerta semiabierta. Y nada más. Una vez vi como una gata que quería subir a sus 2 crías a la azotea. Llevaba una en el hocico, pero a la otra no encontraba cómo subirla. Se veía que quería subir a sus 2 crías a la vez. Entonces, de repente,
Con su cola amarra a su cría, la sujetó literalmente y subió a sus dos crías, una con el hocico y la otra con la cola. Mi mamá y yo nos quedamos sorprendidos, porque nunca habíamos visto algo así, y hasta la fecha. Siempre cuento esta anécdota y nadie me cree. Busqué información al respecto y siempre resulta que los gatos no usan sus colas para cargar a sus crías. Una vez mi familia y yo fuimos a visitar al hermano de mi papá a un pueblo cerca de la FA, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El punto es que ya fuimos y todo estuvo bien. Nos dio la noche y ya veníamos de regreso cuando, a lo lejos, vimos salir de un pastizal un animal del tamaño de la camioneta en la que íbamos. Mi papá dio un frenón en seco y todos nos sorprendimos. Cuando mi papá apagó las luces de la camioneta, salió otro animal parecido a un perro del mismo tamaño. Nunca supimos qué fue ni qué onda, pero de verdad era enorme esa cosa que vimos. Quedamos en que era un perro, porque en ese pueblito hay perros en cada esquina, así que dedujimos que sería eso. Pero la verdad no creo que fuera un perro de verdad. Era del tamaño de la camioneta y la camioneta era una Jeep Campes. O sea, fue muy raro todo. Creo que el pueblito se llama Temascalapa. Hace aproximadamente 7 años, en un pueblo de los alrededores del Estado de México, recuerdo que en fechas como estas, con lluvia, yo iba llegando de trabajar como a las 5 de la tarde. En el barrio había perros en un bordo, como llorando y ladrando. Me asomé para ver qué pasaba, pero no había nada, solo casas de lámina y gente lavando ropa. Al día siguiente, recuerdo que salí a trabajar a las 7 de la mañana y el bordo donde estaban los perros había caído y cayó encima de las casas cercanas. Solo sé que murió un niño y una persona adulta y hasta lo pasaron en televisión. Después de eso me quedé en plan, ¿qué pasó con esos perros que ladraban y lloraban mirando la nada? Ahora entiendo que se presienten o pudo ser coincidencia, pero a mí no se me olvidará esto.